La lubricación de rodamientos es una tarea de mantenimiento que requiere nuestra atención. Para aquellos involucrados en confiabilidad, mantenimiento de los equipos y conservación de energía, realizar esta tarea de manera apropiada significa todo. Pero aún, la lubricación de los rodamientos permanece como una tarea incomprendida y abusada. Puede ser cierto que un 40% de los rodamientos no alcanza la vida de diseño y las malas prácticas de lubricación son una de las causas principales para esta mortalidad infantil. Este es Gus Velázquez de SDT. SDT provee soluciones en ultrasonido que dan a nuestros clientes un mejor entendimiento de la salud de sus plantas. Nosotros les ayudamos a predecir fallas, controlar costos de la energía y a mejorar la calidad de sus productos, mientras que colaboramos a mejorar el tiempo productivo de sus equipos. La fricción está siempre alrededor de nosotros. Sin ella encontraríamos muy difícil correr, caminar o aún pararnos en nuestros pies. Necesitamos la fricción para mover nuestros carros o volar los aeroplanos. Y necesitamos fricción para que nuestros motores puedan mover una bomba. Cuando nos referimos a nuestra maquinaria en la planta, la fricción es ambos amiga y enemiga. Si parte de su trabajo es engrasar la maquinaria de planta, entonces usted conoce bien la batalla contra las fuerzas de fricción que amenazan la vida útil de los elementos de un rodamiento. Y usted definitivamente debe evitar estos 3 errores comunes en la lubricación. Tareas de lubricación programadas en base a calendario en vez de la condición. Engrasar un rodamiento una vez por semana o una vez por mes puede parecer una cosa lógica para realizar. Después de todo, programar las tareas de mantenimiento en base a periodos regulares de tiempo es un concepto establecido hace muchos años. Aún muchos fabricantes colocan en sus manuales como una buena práctica hacer los mantenimientos basados en tiempo para asegurar la máxima vida útil del equipo. ¿Están ellos en lo correcto o sus consejos nos están guiando en la dirección errada? Los rodamientos necesitan grasa por una razón principal: disminuir fricción. Mientras el lubricante esté realizando esta tarea bien, entonces no debe haber necesidad de cambiar o adicionar más. Pero lo hacemos frecuentemente, con resultados potencialmente catastróficos. Relubricar un rodamiento simplemente porque el calendario lo dice, es tiempo, es el primer error que se debe evitar. No permita que el calendario prime sobre el sentido común. Mejor monitoree, mida y mire la tendencia de los niveles de fricción para predecir de manera precisa el momento de relubricar. El segundo error es adicionar la cantidad de grasa errónea. Algunas veces adicionamos mucho, otras veces es insuficiente. Ambas situaciones son erróneas. Mucha grasa incrementa la presión internamente, empujando los elementos de rodadura contra la pista externa. El rodamiento tiene que trabajar más duro para mover los elementos a través de un exceso de grasa. Imagine por un segundo que usted está corriendo por la playa. El agua da a sus tobillos. Sus piernas mueven sin esfuerzo sus pies, mientras que pequeñas cantidades de agua salpican sus tobillos. Usted siente que puede correr por siempre sin cansancio. Ahora imagine corriendo con el agua a la profundidad de sus rodillas, o aún a la cintura. Sus piernas se cansan rápidamente. El agua lo rodea y hace que sus movimientos sean difíciles y antinaturales. Usted puede gruñir, gemir y esforzarse hasta que luego de unos segundos se da por vencido por el cansancio. Un rodamiento ahogado en grasa va a calentarse y el excesivo calor va a deteriorar la grasa. Todo el sistema se convierte en una eficiente forma de desperdiciar energía. ¿Cómo puedo evitar este error y parar cuando la cantidad sea la justa? Mediante el monitoreo con ultrasonido de los niveles de fricción en el rodamiento durante el proceso de aplicación de la grasa. Cuando la grasa nueva fluye dentro de la cavidad del rodamiento, un cambio en los niveles de ultrasonido es medido, escuchado y registrado con el kit de lubricación SDT. Cuando los decibeles se aproximan al nivel normal de la línea base y se estabilizan, usted va a saber que la cantidad correcta de grasa ha sido adicionada y para. Como cualquier trabajo, hay una forma correcta de hacerlo y una forma incorrecta. Escuchando simplemente el rodamiento con un instrumento de ultrasonido que no cuantifica es una receta para un desastre. El cambio en el sonido
es muy subjetivo para poder sacar una conclusión válida. Dos personas no escuchan lo mismo, y menos recordar cómo sonaba cada rodamiento en la planta hace un mes. Entonces, el error número 3 es sacrificar calidad por precio. Siempre utilice un instrumento ultrasónico que muestre una lectura digital en decibeles. No confíe en estetoscopios, destornilladores y equipos ultrasónicos para escuchar únicamente. Mejor aún si puede utilizar un equipo ultrasónico que despliegue múltiples indicadores de condición. Medición de los valores RMS max y pico en decibeles indican niveles de alarma e intervalos de relubricación, mientras que el factor de cresta ultrasónico provee una indicación de la condición interna del rodamiento respecto a la lubricación. El factor de cresta nos ayuda a diferenciar entre un rodamiento que necesita grasa y un rodamiento que necesita reemplazarse. Los rodamientos se encuentran en lugares ruidosos, ensordecedores realmente. Muchas fuentes de ruido vienen de todas direcciones. El humano simplemente es incapaz de filtrar el sonido de un rodamiento que está bajo en lubricación al de otros sonidos. Aun si pudiera, ¿cómo medir los resultados? ¿Cómo comparar lo que escucha hoy contra lo que escuchó hace un mes? Los días de escuchar un rodamiento con estetoscopio, destornillador o palo de escoba se acabaron. Simplemente hay mucho en juego para confiar en métodos anticuados. Porque medios ruidosos son donde los instrumentos ultrasónicos de alta calidad triunfan. Estas son las condiciones retadoras para las cuales fueron construidos. Tome por ejemplo el SDT-270. Él escucha por encima del ruido de la planta y se concentra en una banda estrecha de frecuencias ultrasónicas. La fricción y los defectos en los rodamientos se manifiestan en estos rangos de frecuencias. El SDT-270 cuidadosamente filtra, mide y almacena para disparar una alarma con los primeros síntomas de problemas de lubricación o fallas, haciéndolo la herramienta ideal para predecir los requerimientos de engrase. La presentación de 4 tipos relevantes de datos llamados indicadores de condición caracterizan la salud y desempeño de la máquina y suministran más información de lo que está cambiando internamente. El primer indicador de condición es el valor RMS reportado en decibeles o en microvoltios. Este indicador de condición caracteriza la energía inherente en la señal ultrasónica y se calcula promediando todos los valores positivos y negativos durante un periodo de tiempo establecido. El intervalo de tiempo es definido por el inspector. El valor RMS incorpora ultrasonido producido por ambas fuentes, fricción e impulsos a lo largo de un periodo de tiempo. El valor RMS es un valor estable y repetitivo que lo hace ideal para hacer tendencias y fijar alarmas. El próximo indicador de condición es Max RMS, también calculado en decibeles y microvoltios. El SDT-270 actualmente calcula el RMS en 2 formas. La primera es como el valor global de todos los valores individuales muestreados para un intervalo específico de tiempo, tomando 250.000 muestras por segundo. El segundo llamado sub-RMS. El sub-RMS consolida los valores RMS en bloques de datos de 250 milisegundos de tiempo. Entonces los valores RMS colectados en un segundo van a contener 4 sub-RMS bloques. El bloque que presenta la mayor intensidad se reporta como Max RMS. El valor Max RMS se utiliza para comparar contra el valor RMS y determinar si la señal es estable. Luego viene el indicador de condición llamado valor pico. Es el valor máximo instantáneo registrado durante un ciclo de medición. Como el SDT-270 muestrea a 250 kHz, el indicador de condición pico es extremadamente sensible a una variación abrupta. Esto lo hace realmente muy útil para detectar impactos producidos por las fallas incipientes en las primeras etapas de falla de un rodamiento. Como un ejemplo, vamos a decir que una alarma se activa cuando el valor RMS excede 8 decibeles por microvoltio sobre la línea base. Si lubricando este rodamiento retorna el indicador de condición RMS a la línea base, pero el valor pico permanece elevado, entonces esto es una indicación de que la alarma se disparó por algo más que lubricación.
El rodamiento está entrando en su primera etapa de falla. El cuarto indicador de condición es el factor de cresta. Este se calcula en el SDT-270 como una relación lineal entre el valor pico y el valor RMS. Lo importante del factor de cresta es cómo reacciona a las señales inestables del rodamiento. Esto lo hace muy útil para estimar la severidad de fallas en rodamientos y engranajes. Cuando el inspector de ultrasonido pone a trabajar los 4 indicadores de condición, él tiene el poder de predecir requerimientos de lubricación basado en la condición en vez del tiempo. RMS nos dice cuándo lubricar y, más importante aún, cuándo parar de lubricar. Max RMS y pico dan una indicación que el incremento en el valor RMS es causado por algo más que la fricción. El factor de cresta nos ayuda a seguir la evolución de una falla desde su primera etapa. Los indicadores de condición de SDT presentan una fotografía de la salud del rodamiento y toma el análisis de los decibeles ultrasónicos a un nuevo nivel. Para aquellos que quieren analizar más allá de los indicadores de condición estáticos, SDT ofrece análisis dinámicos de los datos. Indicadores estáticos de condición son útiles para fijar alarmas y hacer tendencias. El análisis de los datos dinámicos va más profundo y suministra una representación visual de la señal ultrasónica. Los datos ultrasónicos se presentan bien en el dominio del tiempo. Visualmente ellos ayudan a explicar cambios en la condición de los indicadores estáticos. Para demostrar, démosle una mirada a 2 rodamientos idénticos. Uno correctamente lubricado y el otro bajo en lubricación. Capturamos 20 segundos de la señal dinámica para cada uno. La primera cosa que necesitamos hacer es escalar el eje Y en cada gráfico idénticamente, de modo que podamos comparar los 2 espectros lado a lado y tenga sentido. Primero miremos más de cerca el rodamiento que está correctamente lubricado. El indicador de condición RMS es de 51.2 decibeles por microvoltio y el max RMS es similar, 51.7. Un valor pico de 67 es notorio, pero no alarmante, y el factor de cresta es de 6.17. Ahora compare esto con el rodamiento bajo en lubricación. El valor RMS es de 57.8, el max RMS de 58.7, 6 decibeles mayor que el rodamiento correctamente lubricado. El nivel de fricción es 2 veces más alto en el rodamiento bajo en lubricación. El valor pico es de 12 decibeles mayor, lo cual significa 4 veces mayor que 67. ¿Qué pasa cuando, usando nuestro procedimiento de lubricación, nosotros intentamos restaurar el rodamiento bajo en lubricación a las condiciones óptimas? Debido a que los datos para el rodamiento 2 sugerían que había necesidad de lubricación, nuestro técnico hizo justamente eso. El resultado es visualmente obvio. La grasa primero alcanzó los elementos rodantes a los 6 o 7 segundos. Luego de 10 segundos, el rodamiento fue notablemente silencioso y los picos agudos de los impulsos ahora son considerablemente más pequeños en amplitud. Demos ahora un vistazo a crear un programa de lubricación ultrasónica. El éxito depende de organización y compromiso. Sin estos 2 elementos estructurales, su programa de lubricación ultrasónica va a encontrar dificultades para arrancar. Sin embargo, una ejecución bien organizada del programa va a tener unas bases sólidas desde el inicio. Conseguir el compromiso a todos los niveles va a ser más fácil si muestra estructura y cohesión. Los resultados se van a conseguir más rápido y va a probar las bondades del programa, propiciando acceso fácil a fondos para crecer y sostener el programa. Hay únicamente una forma clara para crear organización alrededor del proyecto, y es definiendo objetivos. Entonces empiece preguntándose, ¿por qué estamos arrancando un programa de lubricación ultrasónica y qué recompensa esperamos cosechar? No hay una respuesta fácil a la pregunta y probablemente varias tendrían sentido. Ahorrar dinero es un beneficio obvio que consigue la atención de la administración, pero no es suficientemente específico. ¿Cómo puede el programa de lubricación ultrasónico ahorrar dinero? Reduciendo el consumo de grasa, creando conciencia de utilizar el tipo correcto de grasa,
para el técnico de lubricación, haciendo más efectivo el uso de su tiempo, extendiendo la vida de los rodamientos, decreciendo el consumo de energía en motores sobrelubricados, contribuyendo a mentalizar con las buenas prácticas que pueden llegarse a irradiar a otros aspectos de su negocio. SDT ha publicado sus recomendaciones en las mejores prácticas para lubricar rodamientos con ultrasonido en base a la condición. Cada planta es diferente, pero hay similaridades básicas que permiten aplicar un procedimiento general para lubricar con ultrasonido. Este procedimiento general está diseñado para ser una guía para crear un procedimiento más específico para su planta. Este es un ejercicio que puede ser realizado con la ayuda de su consultor en la implementación de programas de ultrasonido. Al final de esta presentación, usted puede solicitar su copia del procedimiento de lubricación con ultrasonido a SDT. ¿Qué tan a menudo deben ser engrasadas las máquinas? No hay una respuesta fácil a esta pregunta que se ajuste a todas. Presumiendo que tenemos fe totalmente en la relubricación ultrasónica basada en condición, entonces podemos aproximarnos a dar una respuesta con una simple lógica. ¿Por qué los rodamientos necesitan grasa? Para reducir las fuerzas friccionales entre las superficies de los elementos rodantes. Ok, entonces ¿cuándo se necesita adicionar grasa al rodamiento? Cuando las fuerzas friccionales incrementan más allá de un nivel fijado cuantificable. ¿Cuál es la tecnología confiable y fácil de usar para determinar cambios en las fuerzas friccionales? Ultrasonido. Volviendo a la pregunta original entonces, ¿qué tan a menudo deben ser engrasadas las máquinas? La respuesta debe ser cuando su tecnología ultrasónica reporte un incremento en la línea base estática que es 8 a 10 decibeles más intensa que la línea base establecida. Conociendo que 6 decibeles sobre la línea base representa 2 veces el incremento del nivel friccional, 8 a 10 decibeles RMS es logarítmica y lógicamente un inteligente punto para crear un intervalo de alarma para relubricar. Una simple gráfica de tendencias tal como la que se muestra indica una degradación del rodamiento sobre un periodo de más de 12 meses. La línea base está la mayor parte del periodo de 10 meses entre 29 decibeles microvoltio y 32 decibeles microvoltio. Alrededor de mayo de 2012, el rodamiento empezó a incrementar el ruido ultrasónicamente y rompió la marca de los 40 decibeles microvoltio por primera vez. Estos 40 decibeles microvoltio representan 8 a 10 veces el valor por encima de la línea base. Esto debió haber disparado una alarma para una intervención. Lubricar el rodamiento en este punto para retornarlo a la línea base pudo haber prevenido que se subiera a los 50 decibeles microvoltio y resultara en una falla. Evite estos 3 errores comunes. Entonces, engrase en base a la condición y no en base al calendario. Adicione la cantidad correcta de grasa sin sobrelubricar y utilice colectores ultrasónicos digitales con lectura numérica de decibeles en vez de utilizar equipos de solo escuchar. Ahora usted está en el camino de establecer un programa de lubricación de clase mundial. El próximo paso, solicite una copia del procedimiento genérico de lubricación acústica de SDT y una copia del handbook de lubricación de SDT. Llame a SDT para discutir sus objetivos de monitoreo de condición. Marque al 1-800-667-5325 o al 905-377-1313 o visite www.sdtgearmore.com. Este es Gus Velázquez de SDT Ultrasound Solution. Gracias por su tiempo, atención e interés.